So there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Dr. Jimmy Dupree y Josh Rosenstern y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Quiero que lo sepan. Sí, es que recuerdo correctamente, hoy es viernes, ¿verdad? Sí, lo es. Ah, qué bueno que me acuerdo entonces. Poder recordar todo eso es bueno, sí. Dave, ¿alguna salida próximamente? Sí, señor, vamos a ir a Way of the Cross Church, 9-10 de marzo en Kensett, Arkansas, en el noreste de Arkansas. El pastor Russell y Kim Merriman son los pastores allí. Servicio ese viernes a las 6, el sábado a las 6, el domingo a las 10 a.m. y 6 p.m. en Kensett, Arkansas, 9 y 10 de marzo. John, En abril y comenzaré a anunciarlos la siguiente semana. Lauren, Sí, señor, estaré yendo a New Boston, Texas este fin de semana. Estaré yendo allá a un servicio para el sábado a las 6:30 p.m., domingo a las 10:30 a.m., con el pastor Kate Ridge y Gospel Tabernacle en New Boston, Texas. Así que vengan y acompáñenos este fin de semana, por favor. Dr. Dupree, No inmediatamente. Josh. Nada por ahora, hermano. Muy bien, estamos empezando, Dave, con Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. La similitud a Cristo resulta en altas morales. Sino trabaje obrando con sus manos lo que es bueno. Hemos de ganarnos la vida cualquier método honesto que tengamos a nuestra disposición. Para que tenga que dar al que padeciera necesidad. En lugar de recibir de los demás, ahora podemos dar a los demás. Hubo una ocasión cuando una persona vio esta frase, cuando dice aquel que hurta que no hurte más. Me dijo, hermano Swaggart, entonces está bien usted, vamos a decir, manipularlo, la planilla de impuestos. No es correcto. Jesús respondió a esa pregunta, al César lo del César y a Dios las cosas que son de Dios. Y sé que yo no soy quien hago mis planillas de impuestos, tengo a alguien que hace eso completamente, y hay ocasiones cuando toman decisiones que yo no creo que son correctas, porque tenemos que pagar, pero ese es su trabajo, es lo que hacen, así que yo asumo que sabe más de eso que yo, que estoy seguro que así es. Me sorprendí, porque hubo una persona en Dallas que tuvimos que despedir a la persona, él trabajaba en una de nuestras estaciones de radio, y tuvimos que despedirlo porque él era de esos muy inteligentes, ¿verdad? Entonces sucede que él llamó al FBI, no al FBI, al renta internas, ¿no? Sí. IRS aquí en Estados Unidos, quienes reciben los impuestos, y dijo, Jimmy Swaggart tiene algún tipo de conexión con alguien que le hace no sé qué cosa, favores, y él está torcido. Él lo que no sabía era que él estaba hablando con el propio hermano. Con el hermano de la persona que hacía mis impuestos. Sí. Del contable. Él trabajaba precisamente para rentas internas al IRS. Y yo le pregunté, ¿y qué usted le dijo? Le dije, ¿usted quiere quejarse? No quiero quejarme, no. Solamente, si lo quiere hacer, déjemelo saber. Y lo hacemos. Sí, lo quiso hacer. Más o menos así fue la historia. Así que tal vez usted puede saber que no llegó muy lejos con la situación.
Sí, porque él así estaba es. hablando de su hermano, estaba diciendo que el hermano de él era un ladrón. Y bueno, está diciendo tantas cosas y precisamente hablando con su Muy bien. hermano, ¿no? El código de impuestos en Estados Unidos es muy complicado, así que sí es beneficioso que se utilice a contadores profesionales. ¿Es beneficios usar ladrones? No, ladrones, no. Oh, no te entendí, no te entendí. Individuos que ayuden, los que ayudan con todo eso. Los que preparan eso bien. Pero mucha gente no sabe cómo hacer deducciones y si hay cosas legítimas que se pueden hacer adecuadamente, Así muchos de es. ellos les llaman salidas, pero simplemente son deducciones que están disponibles basándose en la ley. De otra manera se llama fraude. Exacto, es complicado al punto de que cuando yo tomé esa clase en la universidad, teníamos un libro nuevo que tenía solamente unos meses de haber sido publicado. Después de que comenzamos la clase, se nos envió se nos envió un adendum de ¿En 75 serio? libros, perdón, de 75 páginas para entrar al nuevo libro de texto. Así de complicado puede ser. Y cambia bastante. Porque Bueno. para ministros, no todos los contadores entienden Así el ministerio es. y eso puede ser un problema. Eso Sí, es tiene que correcto. tener mucho cuidado uno con eso. Nosotros contratamos en una ocasión y estaba sorprendido. Decía, ¿me quiere decir que en su iglesia no pagan impuestos? Bueno, sí. Es que los ministros tienen una posición muy singular, diferentes reglas, leyes. Los programas de impuestos que se pueden comprar en línea son muy buenos y se adaptan bastante a ayudarle al ministro, pero muchos contadores simplemente no entienden los conceptos que rodean al ministerio. Es un juego completamente diferente. La firma que usamos y hemos usado en los últimos 30 o 40 años, ellos ayudaron a escribir el código de los impuestos. Sí, Obviamente cuando ese departamento del gobierno, cuando ellos reorganizan algo, ellos solicitan ayuda como personas como mi amigo, que sometan sugerencias de lo que piensan que es correcto para manejar ese código de ley y de allí empiezan a escribir. sí, yo recuerdo que estábamos estudiando el estudio en la palabra y fuimos a almorzar y él estaba con nosotros ese día. Y yo le pregunté, porque yo acababa de encontrarme con el programa de impuestos y le dije, bueno, ¿estos programas de impuestos son buenos? ¿Será una buena opción? Y se me quedó viendo y me dijo, sí, yo lo escribí. Así que pensé, bueno, ya es una buena opción para mí entonces. Pero sí, para un ministro puede ser bastante complicado y confuso. Hay grandes beneficios, pero uno tiene que saber qué es lo que está haciendo. Bueno, yo nunca he tratado de llenar mis impuestos, no. Siempre he usado las personas que Sí, estás así son hablando. los mejores. Los he usado ya 40 años, tal vez. Su esposa falleció unas Lamentable semanas escuchar atrás, eso. lamentablemente. Ella había estado enferma ya muchos años. Y es duro, es muy duro, pero es mejor para ella, ¿no? Pero Jim ha hecho un gran trabajo para Así es. nosotros. Así que como dije, de vez en cuando estoy en desacuerdo, pero yo nunca he tratado de hacer otra cosa. Y ganará. Nunca he tomado la Él solo está posición. tratando de ayudarlo a que usted pague lo que debe. ¿O sí? Es lo que él está tratando de hacer. Se supone que es lo que debemos hacer todos. Bueno, eso es lo que dice por el quien votaste. Oh, damas y caballeros, de hecho ese es un insulto. Lo siento mucho. Eso sí pudiera irritarme un poco porque yo sí pago lo que debo. Pero hermano Swagger, en cuanto a lo que usted quiere decir y el punto general, el cristiano, aunque no nos gusta, y yo me atrevería a decir esto, que realmente ninguno de nosotros lo pagamos, nos lo quita, no tenemos la opción. Sí. Usted puede robar otras cosas, pero si usted comete un error en sus impuestos, está viendo ya tiempo en prisión, pero ya en serio. Bueno, si el creyente debemos entender que estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y lo que sea que la ley declare, nosotros debemos apoyar eso, sea que nos guste o no. Y si nos gusta, a propósito de fraudar la hacienda pública, el Señor lo ve, porque ve el corazón y lo ve como roba. Bueno, no utilizan el dinero como deben. No significa que usted puede hacerlo como usted quiera. Lo que va a hacer, sí. Al César, las cosas que son de César,
y a Dios las cosas que son de Dios. Sí. Eso lo establece claramente. Así es. Cambiemos esto y veamos a la gente que está completamente capaz o es completamente capaz de quitarle al gobierno programas diseñados para aquellos que tienen necesidades, para los que tienen incapacidades y para los que tienen en transición diferentes cosas en la vida y utilizan excusas para tomar cosas del dinero para su beneficio. Y eso es forma de robar también. Repite eso, John. Dije que hay mucha gente que quita beneficios del gobierno, que es dinero que viene de nuestra contribución y lo utilizan para su beneficio en vez de ir a Así buscar trabajo, es. pero escogen en vez de eso aprovecharse de los beneficios de estos programas que son diseñados para gente que tiene incapacidades o dificultades. Debemos de apoyar el gobierno. Eso es bíblico. Y tenemos que tener el gobierno, si no tenemos un caos, ¿no? Y ahora, el buen gobierno queda en las manos de la iglesia frecuentemente. Si la iglesia está operando como debe de funcionar el gobierno, pues estará mejor. Y si no está funcionando como debe, el gobierno pues no estará muy bien. Ahora mismo no tenemos un buen gobierno. Y el dinero pues está siendo gastado por miles de millones de dólares en cosas que tienen muy poco sentido. Y realmente yo creo que la caída afecta a la iglesia porque la situación espiritual no es buena en la iglesia, ¿no? Los conceptos de la justicia social, hermano Swagger, básicamente nacen del comunismo. Así es. Entonces, cuando nos fijamos en la iglesia que ahora se mueve hacia las asistencias sociales y vemos en los Estados Unidos, por ejemplo, que se ha dirigido más hacia la justicia social, utilizan otros términos como wokeism o rebelión, todo eso hace que el gobierno obtenga más poder para determinar cuánto debería la gente obtener y por qué. Trump dice lo mismo, exactamente lo mismo. Él escucha Inside, yo creo. ¿Cómo? Le digo que yo creo que él escucha Inside. ¿Qué hizo qué? Donald Trump. Estoy bromeando contigo. Sí, él escucha Inside. Estoy seguro que de allí aprende. Sí, señor. Él tuvo que salir de la rueda de prensa para escucharlo. Él dijo que nuestro gobierno cada vez es más comunista Así es. que cualquier otra cosa hoy día, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario sobre este tema tan especial? Yo tengo una pregunta. Estoy viendo Romanos capítulo 12, 8. Esto está hablando de regalos o donaciones. El que exhorta, el que da, que lo haga con simplicidad. Mi entendimiento de esto es que esto es una bendición de Dios, prosperar a la gente para que pueda dar, especialmente a la obra de Dios. ¿Es correcto eso o no? Bueno, yo le doy gracias a Dios que, bueno, Él bendice a las personas y sabe que van a apoyar su obra, ¿no? Muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿por qué no soy millonario? Bueno, la mayoría de cristianos no podrían o no pudieran administrar grandes cantidades de dinero. Eso los destruiría, porque la persona quedaría abrumada con esa avaricia. Bueno, muchas personas pueden entregar diezmos por $200 semana, pero no pueden pagar diezmos de $2,000 semanales. Así Es es. demasiado para Sí, ellos. exacto. Esa es una sección en Romanos 2 en donde los dones se están declarando. Entonces, el don de dádiva es un don legítimo que Dios pone en la iglesia. Así es. Este ministerio ha sido el receptor a lo largo de los años de personas que han sido muy exitosas, o mujeres muy exitosos en su negocio, que han tenido el don de dádiva, de ofrenda, y para eso operaba su don. Primera de Timoteo 6, Pablo instruye a los que son ricos en este mundo que comuniquen y que compartan esa riqueza con la gente en relación al pueblo de Dios, gente en el ministerio. Así que es un don legítimo que se lista en la lista de dones. No pone un sello de aprobación en esto.
No, no, para nada. No funciona. Pablo dice, si no trabajan, que no Ese coman, sello no dice existe. Pablo. Pero ese es un don en particular que si la persona está equipada, puede participar en ello. Pero todos participamos en el dar. Hay un beneficio de estar en la economía de Dios. En 2 Corintios capítulo 9, cada uno que dé conforme ha puesto en su corazón, que no dé por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y Dios puede hacer toda gracia abundar hacia usted, teniendo toda suficiencia y todas las cosas abunden en toda obra buena. Todo entra al entrar en la labor. Hemos escuchado el testimonio, por ejemplo, en el maratón, personas que dicen, yo empecé con $10 al mes y luego di 25 al mes, ahora doy 100 al mes y sus ingresos no han cambiado, pero Dios ha abierto la puerta para que puedan dar más y resta más dinero porque Dios sabe cómo manejar las finanzas Sí, así si es. confiamos en Él. Parte del dar es nosotros confiando en Dios y muestra esto su fidelidad y Dios honra esto porque damos para probar la sinceridad en nuestro amor. Realmente, cuando nosotros damos a este ministerio, estamos hablando de esparcir el Evangelio en todo el mundo. Dios toma eso y lo ve favorablemente. Y si usted da, Él va a bendecir. Así Me es. parece que está al lado del corazón de Dios que su mensaje se ha llevado al mundo. Y eso es Absolutamente. lo que tratamos de hacer, ¿no? Es llevarlo a todo el mundo. Sé que tenemos personas que de vez en cuando nos dicen, bueno, si ustedes van a estas estaciones, no van a tener tanta necesidad de dinero si no toman tantas estaciones. Bueno, sí recibimos ayuda de diferentes estaciones, pero es una ayuda Muy pequeña en poco en comparación comparación a a la lo que necesidad. cuesta, ¿no? El hacerlo. Pero nuestra responsabilidad es llevar el Evangelio al mundo. Nuestra responsabilidad es no cerrar la puerta Así a es. ciertas áreas simplemente porque no recibimos Sí, ayuda. Dios ha bendecido a América por sus diezmos, yo lo creo, por sí. su dar. Y realmente sí, lo que dices, yo lo creo también. Él ha bendecido a esta nación y, y me mostró una nación que le da a Dios y me dice una nación que es bendecida cuando hace eso. Y hay una área que nuestro gobierno ha podido continuar y es esto. Ayudan a subsidiar su ofrenda. Darle a iglesias, a caridades son Deducciones de deducibles de impuestos. impuestos, así que mucha gente se beneficia al dar por parte del gobierno. En otras palabras, el gobierno subsidia su ofrenda, entonces mientras tenemos ese privilegio hay que aprovecharlo. Exacto. Y, y Dios bendice a esta nación por lo que propiamente estás diciendo. Sí, así es. Nosotros en ocasiones, nosotros nos molestamos por lo que el gobierno nos quita, pero el gobierno, aunque ellos no gastan el dinero a veces muy sabiamente en ocasiones, pero aún tienen que tener fondos para operar, tienen que tenerlos. Y, Así es. y, y yo, bueno, voy a decir algo acá, pero creo que es una realidad. Yo oro para que tengamos que pagar más impuestos de lo que pagamos. Quiere decir que ganamos más dinero si pagamos más impuestos. En ese aspecto, sí, así es. Exacto, Sí. en esa manera, es la única manera. Hermano Swagger, cuando usted está hablando, ¿qué nos dice la Gran Comisión? Que vayamos a todo el mundo y que Eso es lo que prediquemos el dice. Evangelio. El miércoles, durante el servicio, cuando estábamos hablando de usar cada medio disponible para hacer que el Evangelio salga, eso incluye Ujú. televisión, medios de las redes sociales, todo. Sería mucho más fácil para usted si no tomabas, como lo dijo usted hace un momento, si no estuviera internacionalmente, no tuviera que recaudar el dinero. Bueno, sí, no estuviera enviando de 30 a 40 mil Mm. Biblias al mes a diferentes naciones en todo el mundo, entonces no hubiera tenido que recaudar todo esto. Pero esas son herramientas e instrumentos que van a entrar a lugares que jamás vamos a tener la oportunidad de alcanzar. Pero por causa de la fidelidad de la gente al dar, su fidelidad en obedecer en la totalidad de la familia, no solamente es usted
la hermana Frances, Donnie, Gabriel y todos, gente como Lauren y Dave Smith, que han estado a su lado más de 30 años, casi 40 años, cada uno de ellos, fieles al esparcir el Evangelio alrededor del mundo. Sé que la economía de la nación actualmente está un poco más débil de lo que estaba 6 meses atrás. Y obviamente esa es una de las situaciones políticas que los candidatos están mirando, ¿no? Esta nación. Y yo pues estuve en una reunión hace semanas atrás y realmente nuestro dar a este ministerio o lo que recibimos ha disminuido un poco. Realmente si algo ha afectado económicamente a la nación, nos afecta a nosotros también, siempre es así. Y alguien me hizo la pregunta, bueno, pero ¿no deberíamos nosotros de tratar de motivar o limitar los gastos internacionales? Y dije, no, eso no lo vamos a hacer. Mientras Dios provea $1 para continuar llevando este evangelio, realmente no estaría corto de fondos. Estoy creyendo que no estaríamos corto de fondos de todas maneras. Sí. Eh, Bueno, cuando uno se enfrenta a la adversidad, no es tiempo de retractarse y esconder la cabeza en la arena. Es tiempo de pararse y seguir adelante con lo que Dios ha puesto en su corazón. Durante el COVID, y todo el mundo estaba quejándose y cerrando iglesias, y nuestra iglesia de hecho se triplicó durante el COVID. Ahora, seguimos salvaguardas, estábamos distanciándonos socialmente, teníamos esterilizador de manos y mascarillas, hicimos todo lo que se nos pidió hacer. bueno, nosotros cuando empezamos en la televisión en Israel, una organización allí que tiene el conglomerado más grande de satélites en todo el mundo, ellos tienen, bueno, está en el Valle de Elí, de hecho, donde David mató a Goliat. Ahí está esa granja de satélites y nos dijeron, ustedes no van a poder recaudar dinero, no pueden pedir dinero aquí. Le dijimos, bueno, está bien, nosotros de alguna manera lo manejaremos. Y después de un mes, ellos me escribieron una carta y dijeron, bueno, de lo que estábamos hablando usted no lo hace. ¿Y a qué se referían ustedes? Bueno, dijeron ellos, es que si dan $10 voy a orar para que sea sanado. Cosas así, ¿no? Y ustedes no hacen eso. Y respondí, no, eso no lo hacemos, eso no es correcto, porque los dones de Dios no están a la venta. Así es. Y bueno, adelante, pueden recaudar fondos cuando gusten. Y eso lo apreciamos en gran manera y desde aquel tiempo hasta ahora no nos han dicho nada. Nosotros no recibimos ayuda realmente de Israel. Quisiera que sí, pero no es así. Pero es vital, creo, que estemos allí, transmitiendo la señal, que esta programación ahora mismo se está viendo en Israel, y en Polonia, en Francia, en Italia también, en Gran Bretaña, Alemania. Centroamérica, Suramérica, y etcétera, etcétera. Las naciones de Escandinavia, y lo he visto un poco, que algunas naciones durante años no escuchábamos nada y luego empezamos a recibir poca ayuda de esas naciones. Porque la mayoría de las personas en las iglesias alrededor del mundo, fuera de los Estados Unidos, no se les enseña el diezmar. ¿Correcto? Ustedes han predicado en otras naciones, ¿es así? Sí, así es correcto. No se les enseña a diezmar. No. Ellos hay que enseñarlo porque, bueno, son muy pobres. Bueno, es la propia razón por la cual tienen que darle a Dios, porque usted no puede dar más que Dios. Es un principio bíblico. Es un principio bíblico, así es. Bien. Bien, Dave, ¿alguien puedes leer el próximo versículo? Trataré de hacerlo. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca. Ok,
Que ninguna calumnia ni incredulidad proceda de su boca. sino la que sea buena para edificación. Hace lo que estamos diciendo, Para edifica, que dé gracia a los oyentes. una bendición. Nuestras conversaciones, diálogos, siempre deben de ser positivas. No debemos de maltratar a los demás. Esto es algo terrible. Debemos siempre de edificar. Si nosotros tenemos que criticar a otros, que pensemos que de esa manera nos edificamos a nosotros, no hace eso. Nos derriba a nosotros mismos también. Y sobre todo nosotros usamos, sobre todo debemos de hablar amablemente, gentilmente. Recientemente una situación se presentó, de la que no voy a hablar mucho, y era un problema de alcohol. Y castigaron, digamos, al individuo. Y no me malinterprete, yo no estoy a favor del alcoholismo, yo nunca he consumido alcohol en toda mi vida, de ninguna manera, de ningún tipo. Pero yo les dije, si usted hubiese sufrido lo que él ha sufrido, tal vez usted estuviese haciendo lo mismo. Yo no estoy a favor de lo que él hizo, eso está mal, es pecado y hace daño, pero realmente, pero él necesita mi ayuda y mi oración, no necesita que yo lo abata más. Se nos ha dado gracias o gracia de parte de Dios, entonces de la misma manera nosotros tenemos que darle esa gracia a otros para que Exacto. ellos puedan ser enriquecidos, ayudados, y la meta es traerlos a ellos al arrepentimiento para que puedan ser hechos justos ante Dios y reciban también los beneficios que nosotros tenemos. Bueno, el pecado nunca es necesario y nunca, ¿cómo lo podemos decir? Nunca está bien, nunca está bien. Así es. Pero una vez más, si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de la persona que ha cometido el pecado y no tolerando el pecado, pasándolo por alto, pero aún nos damos cuenta que no haríamos las cosas Por eso mejor. vemos en Gálatas 6 que Pablo nos dice cómo tratar con una persona que ha fallado moralmente. Debemos restaurar a tal con un espíritu de mansedumbre. Y si hacemos eso, entonces los traemos de vuelta al objeto correcto de su fe. Si la persona es creyente, los traemos al objeto correcto de su fe para que pueda comenzar a recibir los beneficios de la victoria sobre el pecado y poder para vivir. En el mundo espiritual, y sé que esto es un hecho, en el mundo espiritual, cuando usted habla de alguien de una manera negativa, aunque tal vez esté a miles de millas de esa persona, ellos ni siquiera saben que usted ha dicho lo que ha dicho, tendrá un efecto negativo sobre esa persona. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, porque usted está hablando de una situación espiritual. La persona que está bajo pecado probablemente tiene un conflicto espiritual y Sí. necesita el apoyo y la ayuda. Así que orar por esa Ujú. persona, no buscar la destrucción. En otras palabras, que no traiga piedras con usted, sino vendajes. Tenemos que reparar y ayudar a esa persona. En el mundo espiritual, lo que una persona dice tiene un gran impacto. Sí, Yo tuve un primo años atrás que fue salvo en Phoenix, Arizona. Ella vivía en el norte de Dakota, pero ella se envolvió en brujería. Y luego de que ella fue salva y fue llena del Espíritu, me llamó y tuvimos una conversación. Y ella dijo que la práctica de la brujería sería la pronunciación de negatividad hacia un ser humano que existía, que ellos de hecho como brujas hablaban negativo sobre iglesias, cristianos, y hay un poder en esa palabra hablada que a veces no nos damos cuenta. Y Así eso es lo es. que usted estaba diciendo. Especialmente con cristianos. Especialmente como cristianos, si usted dice algo negativo, dañino, eso tiene poder, ¿no? Sí, así es. Así que, mire, yo voy a tomar otra senda aquí con estas palabras en particular. Comunicaciones corruptas también tiene que ver con palabras malas o simplemente, literalmente, idioma
completamente malo. Los cristianos tienen que tener mucho cuidado de cómo hablan. Cuando yo no era salvo, era lo más común hablar, ahora que lo pienso, me hacía a mí sonrojar de lo malo que era. La terminología antigua era hacer que el marinero se sonrojara, perdón. Los cristianos maldicientes no tienen nada en qué pararse, por decirlo así. Repite eso otra vez. He dicho, los cristianos maldicientes no tienen fundamento. Palabras malas, palabras impías, cosas que salen de la palabra de Dios. No debe de suceder. Jamás debería. Y aún innuendos. Tenemos que tener cuidado nosotros. Se supone que debemos ser testigos para el mundo de una vida cambiada. Así es. Y su palabra es una de las evidencias más grandes que la gente ve y escucha todo el tiempo. Así que si nosotros contamos esas bromas sucias o nuestro lenguaje tiene doble sentido o impiedad, la gente que escucha eso va a vernos y va a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que hay verdaderamente en el corazón? Y Jesús dijo que de la abundancia del corazón la boca habla. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a tener mucho cuidado y hay cosas que nosotros no debemos decir, lenguaje que nosotros no debemos usar, innuendos que simplemente necesitan estar fuera de nuestra vida. Bueno, yo me sorprendí con Paris hablando de cómo el Señor lo libertó. Sí. Y de decir malas palabras. Fue interesante una de las cosas una historia rápida. Después de ser salvo, por supuesto, mi lenguaje, ni siquiera puedo, me avergüenza pensar en ello. Tú no eres tan feo. No, esto fue algo feo. Sí, créanmelo. Sí, esto fue. Yo estaba de tu parte. Gracias, estaba de tu parte. Quería ayudarte. ¿Quieres continuar? Sí, señor. A pesar de mi fealdad, yo te lo pude haber dicho. Sí. Me levanté a medianoche para ir por un vaso de agua. Probablemente fue un mes más o menos después de haber sido salvo. Y por supuesto, el resultado natural de lo que sale de uno cuando lo inesperado sucede realmente presenta la actitud del corazón. Y al estar caminando por la sala de mi casa, descalzo, me golpeé el dedo gordo del pie en la mesa de centro y había una lámpara. Y cuando me golpeé en el dedo en la mesa o con la mesa, la lámpara se cayó de la mesa y me golpeó el mismo dedo que me acababa de golpear. Dios. Y de mi boca salió esa palabrita. Sí, yo solo dije, ay, Jesús. Pero no fue una maldición. Y me quedé pensando en eso porque lo que de hecho salió de mi corazón, yo estaba medio despierto y boom, en medianoche, ese dolor no causó lo que solía causar. Y fue evidencia para mí de la obra del Espíritu Santo eliminando aquello. Muy bien. Aunque tal vez suene gracioso para ustedes, eso fue un testimonio para mí. Muy bien. Sí, no la lámpara ni el golpe del dedo, sino que a pesar de el hecho de que yo había sido tan cambiado que cuando menos lo esperé y algo negativo o dañino me sucedió, a mi corazón salió algo que fue una oración y no una maldición. Sí. Entonces, eso fue evidencia para mí, un mes después de que yo fui salvo, que Dios realmente estaba obrando en mi vida. Y yo solo quiero animarle al creyente que cuide su lenguaje. Usted está siendo visto 24 horas al día y necesitamos tener cuidado de qué es lo que decimos, de qué es lo que nosotros insinuamos, escribimos. Permíteme hacer una pregunta. ¿Es ese un problema en la vida de los cristianos? Sí, así es. Creo que sí, pero es el estatus del corazón. Las redes sociales siempre son interesantes para mí. Realmente no estoy involucrado en ello, fuera de intentos de ministrar. Pero he visto unos cuantos en Facebook. A veces la gente dice cosas que son, gente que es salva, dice cosas que yo digo, bueno, yo no hubiera dicho eso cuando estaba perdido. Yo no hubiera hablado así.
cuando estaba perdido. Pero son salvos ciertamente. Bueno, yo no puedo decir eso, no sé lo suficiente de ellos para decirlo, pero yo les estoy diciendo que no están siguiendo la exhortación De la palabra de Dios ¿no? que dice que esto debería ser puesto a un lado. Eso tiene que ser puesto a un lado. Eso no debe ser parte de nuestro estilo de vida. No debe ser común para nosotros. Y cuando la vida nos sorprende, nos vamos a enterar de qué hay en nuestro corazón. Bueno, hoy en día en nuestra sociedad, cuando vemos la televisión, que obviamente yo no tengo tiempo de hacerlo, así que la gente que ve mucha televisión deben de hacer otra cosa, obviamente ver SBN, pero en la noche, por ejemplo, cuando ves las noticias, esos programas, ellos tienen esas palabras en su manera de hablar habitualmente y hablan, bueno, ha empeorado. Anteriormente las suprimían, pero ahora dicen las palabras claramente. La sociedad ha tomado esa dirección donde es típico usar esas palabras y vemos realmente la degradación de la nación porque algunas de las palabras que se utilizan hoy en día notan que son innecesarias. Es como, pudiste haber dicho eso sin decir esas malas palabrotas y tal vez hubiese tenido más impacto. Cuando se Yes. usan ciertas malas palabras, abarata lo que se está diciendo, desvalúa lo que se está diciendo, especialmente para un cristiano. Y hermano Larson, usted resalta algo que es muy importante. La palabra que se usa aquí de lo que tiene que ver con corrupción, eso vuelve a la palabra Sí. a la idea de algo ¿Cómo que dice? se daña, que se pudre, ¿no? Como un fruto que se pudre o un cuerpo que se está pudriendo, porque cuando usted conecta ciertas palabras, daña, mata lo que se está diciendo. Y volviendo a algo, yo creo que en la iglesia o en las iglesias hay algo de lo que tenemos que hablar y eso va directamente al corazón de lo que se está hablando. Cuando usted habla de los chismes, por ejemplo, es pecado chismear, ¿no? Y es horrible criticar a la persona que tiene un problema con alcoholismo o algo así, pero el chisme es pecado y eso sucede demasiado en las iglesias. Y cuando llega el próximo dime, realmente daña a la opinión y perspectiva sobre otra persona, un prójimo. Y es como, por ejemplo, digamos así, estamos bromeando con el hermano Larson llamándole feo, pero cuando usted ve lo que dice la Biblia, hay personas que tienen un corazón dividido o un corazón divisor y tienen un verdadero problema de realmente un veneno que están esparciendo en su iglesia, su familia, y ellos se están criticando y maltratando, y es muy malo lo que están haciendo, y está sucediendo en las iglesias al punto donde diría yo esto, y doctor Dupree, usted es el experto, am, yo diría que la mayoría de los problemas que suceden en la iglesia son creados o realmente se aumentan porque causan terribles problemas. ¿Diría Yo usted que he sí? dicho desde hace muchos años, aquello que ha destruido más iglesias que cualquier otra cosa es el chisme, el hablar mal de la gente que sucede en las iglesias. Mm, Alguien se enoja y dice, bueno, no me gusta el color de la alfombra. Bueno, a mí me gusta. Bueno, pelean por el color de las alfombras, pelean si deben tener bancas o si deben tener sillas. La música está demasiado fuerte o demasiado baja, ¿quién demasiado baja. cocina? ¿Quién La no? música es muy anticuada o ¿Quién muy limpia? moderna. ¿Quién no? Buscan cosas por qué pelear y Mm. estar en desacuerdo. Entonces ellos hacen sus grupos y luego esta persona por acá hace su otro grupo. Antes de que se den cuenta, hay una guerra en la iglesia. Mm. Han habido más iglesias destruidas por causa de esas cosas. Me atrevo a decir que por lo que nosotros consideraríamos pecados inmorales o inmoralidad. Calumnias, todo eso tiene que entenderse correctamente. El calumniar es hablar mal del carácter de otra persona. Y es una calumnia, aun si es verdad. Tienen que escucharlo. Aun si la información que usted está diciendo es verdad, Eso aún destruye, es destruye. calumnias. El Señor pone el asesinato en el mismo lugar, en la misma Murmurar, posición. Usted está sí, asesinando. murmuros y calumnias. Los cristianos tienen que saber que si algo es verdad de otro cristiano y no es bueno, tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia dice que el amor cubre una multitud de pecados, no lo excusa y no lo ignora.
pero no lo transmite ante todo el mundo. Así no es como se resuelven esas cosas. Pero calumniar aún sigue siendo calumniar, aún si la información que se está dando de una persona a otra es verdad. Ujú. Nosotros tomamos demasiado tiempo hablando con personas alrededor de ese problema, más que orando por la persona que está envuelta en ello. O tomando pasos de restauración. Si usted ha estado al otro lado de eso, mire, realmente usted pensará 2 veces antes de permitir que el diablo le use. Sí, como hermanos que le llaman a otros hermanos feo y cosas así. Está explicando nada más. Bueno, gracias, gracias. Eso fue un halago. Ay, gracias, sí. Oh, no. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino. Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Me viene a la mente la idea que de la abundancia del corazón la boca habla. Sí. Josh me estaba acordando de una situación. Hansel Vivert me dijo esto. Esta iglesia que remodelaron y dejaron el púlpito como estaba. Bueno, eso creó un problema. Porque la mitad de la iglesia quería un púlpito nuevo y la otra decía, no, mi tío fue salvo cuando el predicador predicó allí y yo quiero esto y no quiero que esto se afecte. Y eso dividió a la iglesia literalmente, tuvieron un problema. Y la mitad por el púlpito y la mitad estaba a favor de uno nuevo. Bueno, cuando tuvieron una reunión, llamaron y no sabían nada de la situación del púlpito. Y él estaba predicando una noche y de repente dejó lo que estaba haciendo y se fue y golpeó el púlpito. Literalmente lo golpeó en pedazos. Y cuando terminó pensó, oh Dios, yo no quise destruir su púlpito. Y el pastor le dijo, gracias a Dios que lo hiciste. Y esto es lo que el Espíritu Santo pensó, ¿no? Él no sabía nada de esa situación. Sí. Y como alguien estaba diciendo, estaban dando este mensaje en lenguas e interpretación de lenguas. Y en lenguas el mensaje fue entregado y la interpretación es, si no haces esto y aquello, Dios va a escribir un problema sobre la puerta. Bueno, Michelob es el nombre de una cerveza, un alcohol, cerveza, ¿no? Y no me parece que esa interpretación era correcta. Así lo tenía en mente. No me parece que eso era lo que Dios tenía en mente. Michelob y Cabot son similares. Similares. La última iglesia que estuvimos pastoreando, hermano Swagger, cuando vinimos para acá, era una iglesia ya mayor, muy reverenciada en el condado, pero era ya una iglesia anciana, en donde nosotros estuvimos. El edificio fue dedicado en 1959 y William Branham había llegado a dedicar muchos de los grandes hombres de Dios habían pasado por ahí, en el púlpito. Bien. Y estábamos remodelando y nuestras bancas eran muy viejas, pero teníamos miembros de la iglesia que habían estado allí desde su fundamento en los 40s. Así que yo dije, Señor, bueno, ¿cómo vamos a poder reemplazar las bancas? Entonces comenzamos a ver cómo actualizar y nos dimos cuenta de que iba a costar más
actualizar y a hacer todo nuevo, Que si que compra comprar algo nuevo, nuevo. ¿no? Y para entonces, un amigo del seminario con el que había estado yo en la facultad me dijo, ¿está buscando usted sillas? Yo le dije, sí. ¿Cuántos necesita? Y le dije yo. Me dijo, muy bien. Bueno, ¿qué tal si se las vendo a $5 por silla? Y esas eran las de un cojín bastante grueso. Así que yo fui a la directiva y les dije, miren, eso es lo que va a costar para rehacer las bancas y eso es lo que va a costar para comprar sillas. Bueno, pastor, compre sillas. Pero resolvimos todo porque teníamos una capilla. Les dije yo, hermanos, vamos a mantener algunas de las bancas y las vamos a poner en la capilla con el púlpito antiguo para tener nuestro legado, pero vamos a avanzar en el santuario. Así que cuando hay momentos en los que uno tiene que tomar el tiempo para buscar a Dios en cuanto a cómo hacer las cosas. ¿Estuvieron de acuerdo? Sí, así es. Y todo el mundo apoyó. Y yo les dije, miren, si ustedes son miembros de la iglesia y quisieran comprar una banca, les vendemos una banca. Y eran bancas de 9 pies de madera sólida. Es decir, se las vendemos a $100 cada una. Y luego dimos un montón a una iglesia en otro estado. Estaba buscando bancas y los bendecimos a ellos. Y ellos estuvieron muy felices de recibirlo. Así que yo dije, bueno, hermanos, ¿cómo se puede enojar uno cuando estamos bendiciendo a otra iglesia como Dios nos ha bendecido a nosotros? Algo más que Bueno. quisiera mencionar, hablando acerca de esto, y hablando del chisme, de las calumnias, del poder destructivo que es. Cuando usted como creyente, cuando usted es el receptor de esa información, cuando usted recibe esa información, cuando alguien viene a usted, y claramente no están chismeando nada más, sino que están calumniando, aun si no es verdad, pueden ver la intención de su corazón es destructivo y ellos se gozan en eso y sabemos cómo son las cosas, ¿verdad? Pero como creyentes nosotros podemos ser los que detienen esa propagación de ese lío, cerrando la boca nada más. Solo porque usted escucha algo o alguien dice algo, no significa que tiene que repetirlo. Manténgase Exacto. callado. Así es. Puede detener, cualquier problema puede continuar. Y aparte de eso, si están en la posición correcta de hacerlo, en vez de señalar la falta o el problema que se está mencionando, y yo he hecho esto antes, usted puede decirle a esa persona que está abriendo la boca que él la cierre y decirle, usted está causando problemas, está mal, tiene que arrepentirse y tiene que cerrar la boca. Yo sé que eso es duro, yo no le diría a alguien que sería mi anciano o un abuelo decirle así. Oh. Bueno, yo no lo estaba viendo a usted, pero usted le está llamando feo a él, así que estamos bien. Pero de cualquier manera, ya con seriedad, porque eso sí es algo serio. Los cristianos tienen que entender que cuando entramos a la posesión de cierta información, a veces y muchas veces es mejor no hablar de eso, no decir nada. Profesionalmente la gente entiende, papá y yo trabajamos en una capacidad en donde nosotros entramos en contacto con información confidencial diariamente y no la repetimos porque no se hace eso, eso es incorrecto, eso es en el ámbito profesional. Ahora en el ámbito de la iglesia personal, solo deje de repetir el chisme. Perderías tu trabajo Al si instante repites algo estuviéramos así. en la cárcel, sí, no se puede meter uno con ese tipo de cosas, pero cuando entramos a ese tema, cuando ese tipo de cosas se nos dice a nosotros, ¿por qué no es usted aquel que ayuda a detener el problema? Eso es lo que dice la palabra, ministrar gracia a los que escuchan. Lo que estamos diciendo, ¿ministra Exacto. gracia? Es la pregunta. ¿Lo está haciendo o ministrando destrucción? Sí, correcto. Porque el doctor Dupree lo resaltó momentos atrás. La persona que comparte el chisme es culpable de asesinato ante los ojos de Dios porque está destruyendo la reputación de una persona. Y eso Sí, es amén. etiquetado por Dios como asesinato. Tal vez no lo consideramos de esa manera, pero lo hicieron. Y bueno, eso no es una excusa, sea lo que sea que hayan hecho. Ahora, hay ocasiones que hay pasos que se tienen que tomar por situaciones que están mal y no se pueden tolerar porque empeora y empeora.
realmente la propia situación aquí con Pablo. Hubo un hombre que estaba viviendo con la esposa de su papá, que no era su mamá, era su madrastra, pero era la esposa del papá. Y eso obviamente pues estaba mal. Tuvo que tomar pasos, ¿no? Permítame decir esto y dígame si están en desacuerdo. Pensemos en la persona de la que estamos hablando. Si conocemos la situación, si solo lo repetimos, háganse la pregunta. La persona a quien le estoy diciendo yo, de hecho, ¿pueden hacer algo al respecto? Por ejemplo, digamos que yo aprendo algo en el Centro Familiar de Oración. Sería muy inapropiado para mí venir a ustedes, al pastor Donny, y tratar con la situación si fuese detrimental para la iglesia, porque ustedes son los pastores principales de la iglesia. Ustedes pueden hacer algo acerca de esta situación. Yo no lo veo como que es chisme o No, calumnias. no. Por ejemplo, si conocemos una situación en la casa y es un problema que se tiene que tratar con las autoridades, ellos pueden hacer algo al respecto. Pero si usted dice, hermana tal y hermano tal y tal, no pueden hacer nada al respecto, así que solo se lo están repitiendo a ellos solo para decir las cosas. Hay ocasiones cuando se tienen que tomar pasos. Pero el punto es que piensen en eso. La persona con la que yo estoy hablando podrá hacer algo acerca de esto y estará en su interés conocerlo, saberlo, porque se tiene que tratar o no. Y no quiero ser cruel, pero hay una frase que se usa demasiado y se usa mal. Siempre lo dicen, bueno, yo voy a decirles esto para que puedan orar por la hermana tal y tal. Sí, Oren por ellos. Es como en el sur cuando dicen, bendito sea, no significa lo mismo en todos lados. Ahora, oremos por tal y tal y descarguemos la situación y digamos, contemos todo su asunto, especialmente en aquella persona con la que estamos hablando. No van a ir a orar, van a ir a decir solo a la próxima persona. Va a ser una gran viña de chismes. Entonces, si conocen la situación y hay alguien con quien puedan ir ustedes que realmente tengan la autoridad y la posición de hacer algo al respecto, eso tal vez sea una buena medida para ayudarles a entender con quién deben hablar o no. Esto es muy práctico, pudiera estar yo desviado, pero ¿no será esta enseñanza práctica que estamos presentando ahora? a veces hay pasos que se tienen que tomar por la situación, ¿no? Exacto, Y tienen que hacerse, pero debe de hacerse de la manera más discreta exacto. posible. Recordémonos de que a qué estábamos conectando estas acciones. Recordemos que la fe apropiada siempre produce fe correcta Así o es. obras correctas. Lo que nosotros creemos y lo que somos, de lo que dependemos relativamente nuestra vida y nuestro vivir, es lo que nos da el poder para hacer y vivir la manera correcta. Entonces, estas no solo son buenas ideas, esta es la respuesta del creyente para la obra del Espíritu Santo, Sí. proveyendo que el Espíritu Santo esté obrando propiamente por causa del objeto correcto de fe. Una vez más, estos son atributos que pertenecen a la vida del nuevo hombre, aquel que ha sido salvado, aquel que entiende cómo vivir para Dios. Esto es lo que a quien Pablo le está escribiendo. No le está escribiendo a novatos ni a personas no cristianas. Le está ministrando a esta gente, o ya le había ministrado a esta gente durante 3 años. Así que siempre queremos conectar las acciones requeridas bajo la ley de Cristo a los medios y la manera de la ley de Cristo en cuanto al nuevo pacto. Si uno pone su fe en Cristo y lo que Él ha hecho, y miren, estas acciones deben ser las cosas más naturales del mundo para uno. La fe apropiada proveerá ambos el ímpetu, el deseo y el poder para vivir correctamente, para que cuando uno pase por la sala y se golpee el dedo, lo correcto sale. Y eso no fue algo que yo luché por decir, no. Así que si usted no está viendo esas cosas aquí, no trate solo a través de las fuerzas de voluntades hacer las cosas. Usted tiene que ver qué es el objeto de la fe. ¿Qué es en lo que yo estoy confiando? Porque si no vemos la fe correcta, o más bien si no vemos las obras correctas, tenemos que regresar a la razón del por qué. No se trata de que yo no lo hice lo correcto en el momento adecuado. Es porque el Espíritu Santo nos está ayudando de la manera como Él desea hacerlo. Y tenemos que considerarlo. Así que la fe correcta siempre provee obras correctas y eso tiene que aplicársele a cada mandamiento o admonición de vivir bien. Bueno, si alguien está haciendo algo malo y nos damos cuenta como ministros del Evangelio,
debemos de hacer todo esfuerzo para hacer eso correcto. En lugar de esparcirlo en toda la iglesia, debemos de ir a la persona y tratar de que tenga victoria sobre la situación, ¿no? Así es. Sí. Y realmente, si hay una actitud negativa de que yo hago lo que yo quiera hacer, bueno, tenemos un problema entonces. No hay nada que se pueda hacer. Exacto. Tenemos que tomar pasos, ¿no? Sí. Pero fuera de eso, debemos hacer todo lo posible para Sí, corregir amén. la situación. No se puede permitir que algo dañe a la otra gente y eso es a lo que puede llegar si no trata con otra gente. Así Y es la responsabilidad que él, como pastor del rebaño, es la responsabilidad de uno. Así es. Bueno, Hermano Swagger, un último comentario sobre el chisme. Es difícil que el chisme continúe si nadie escucha. tiene que ser repetido. Cuando la gente viene a compartir cosas como esas, aléjese de eso. Dígale que usted no quiere escuchar, pero si usted no quiere escuchar, esté preparado porque usted va a ser el próximo del que van a hablar. Muy bien, una gran realidad. Mejor eso que la alternativa. Realmente debemos de tratar de administrar la gracia a los que escuchan Siempre. y no una situación negativa. Siempre gracia. Ahora, ¿qué significa eso? Administrar la gracia. Creo que una vez más, tratar con la información de la manera correcta, tratar con la oportunidad para hablar de la manera correcta, todo eso. Hay que sazonar nuestra palabra con gracia para responderle a cada hombre. Una vez más, fe y gracia es el medio por el que vivimos esta experiencia cristiana. Así es. Si nuestra fe es correcta, el Espíritu Santo nos va a guiar hacia la restauración, corrección si se necesita, hacia el apoyo en el proceso para el hermano y hermana que tal vez haya sido sorprendido en esa falta. Así que queremos tratar de avanzar para traer al cuerpo de Cristo a un lugar de su potencial más alto y de hablar bien y de hablar lo correcto y de hablar en el momento adecuado. Todo eso es parte de eso. Así es. Se nos terminó el tiempo. Les doy muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Creo que el tema que hemos presentado era necesario y creo que de gran ayuda. Gracias por su atención. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.